Perfecto. No se puede quedar nada, ¿no? Nos sentamos ante bueno. Yo sí. Tienes que usar otro para leer. Sí, pero bueno, yo las tengo acá a mano. Sebastián. Más adelante. Ah, yo Sí. La cámara igual, creo. Hola, hola. Hola, hola. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Esto es una conjunción de ciclos, ciclo Mientras escribo, entrevistas a escritores, y el ciclo Coyunturas de la Librería del Fondo, junto con la editorial Entropía y con la editorial Eterna Cadencia. Bueno, gracias al trabajo de Connie, que está por ahí, nos está escuchando seguro, a Cecilia, de acá de la librería y del Centro Cultural, y a Janina de Eterna Cadencia, que son las chicas que trabajan en prensa. Bueno, gracias a los escritores invitados, a Sebastián, a Roque, que están acá. Los voy a presentar. Sebastián Martínez Daniel publicó las novelas Semana en 2004, Precipitaciones aisladas en 2010. Participó además de las antologías de narrativa breve Buenos Aires, Escala 1-1 en 2007, 1-1 2008, Hablar de mí 2010 y Golpes, Relatos y Memorias de la Dictadura 2016. Dos Sherpas es su última novela. Y Roque Larraquín nació en Buenos Aires, es escritor, guionista y profesor de narrativa literaria y audiovisual. Publicó las novelas La Come Madre e Informes sobre Ectoplasma Animal, traducidas al inglés, francés, italiano, portugués, árabe, ruso y griego. Desde 2016 es director de la licenciatura en Artes de la Escritura de la Universidad Nacional de las Artes. Su última novela es La Telepatía Nacional. Bueno, además de presentarlos, voy a citar a Sebastián, que en la publicidad en las redes escribió algo que me pareció superlativo. Dice: la escritura nos cría y Viviana nos amontona. Y además agrega: nos vamos a quedar hasta que aparezca el poncho. No sé, Cecilia. Y si pienso en estos escritores y pienso por qué están juntos y vieron que hay siempre un título, una temática, el género, un tema en especial, y yo pienso que esto es algo más universal, ¿no? Porque Sebastián me dijo: bueno, yo voy con Roque, ¿te parece? Sí, dije, ¿cómo no? Entonces, como título podría ser La literatura o la escritura y la amistad. Pero también esta unión porque sí, ¿no? Lo pensaba como algo cercano al primer borrador de un texto donde uno está solo o una está sola, y en ese escribir porque sí, es eso, el germen, eso que después va a ser algo o no va a ser nada. Ese porque sí de la infancia también, como una vuelta a la infancia por otros medios, pensando en la escritura. Bueno, y ahí pienso en la infancia, en los libros o la literatura, cómo fue esa infancia con respecto a los libros, tanto para Roque como para Sebastián. No sé quién es. Bueno, ¿cómo están? Mi relación de niño con los libros, crecí en una casa o en dos casas en realidad con muchos libros. Mis padres se separaron cuando yo era muy
velocidad de lectura, digamos, yo tenía 2 años y medio, poco menos. De modo que en las 2 casas donde yo crecí había nutridas bibliotecas y me rodeaba como el ejemplo que se podía emular, digamos, ¿no? de gente leyendo distintas cosas y con mucho fervor, con mucha concentración. Digo, desde la mirada de un niño, hay en Precipitaciones aisladas hay una escena que donde está el niño mirando al padre que lee y es un poco una imagen que tengo de la infancia. Y luego ya arranqué un poco por los textos que solían circular en los finales de los 70 y comienzos de los 80 entre los niños, digamos. Desde María Elena Walsh, luego un muy intenso paso por los cómics, sobre todo sobre cómics europeos, como Asterix o Lucky Luke o Tintín, con un montón de historietistas franceses y belgas que estaban muy en boga en ese momento, al menos eso me parecía a mí, porque había mucha gente que los leía y estaba muy enganchado, y después de a poco me fui metiendo en algún tipo, quizá de una manera un poco precoz, y por precoz también un poco frustrante, en narrativas un poco más adultas, una cosa de tratar de leer a Borges a los 10, a los 11 y no tener como unas decepciones muy grandes porque ¿qué le ve la gente a esto que no se entiende nada? Pero insistí y bueno, ya nunca pude salir de ese espiral justamente de frustración infinita, de saber que hay un montón de cosas para leer que quiero leer y que nunca llego a dar con el temperamento, como se dice, ¿no? Como para leer todo lo que quiero leer. Pero sí tuve una infancia lectora. ¿Leían? Si me leían de niño, cuando más que me leían, había como unas rodeándonos, había tanto un abuelo que tenía como mi propio hermano mayor, eran de inventar historias. No necesariamente historias para irse a dormir, ¿no? Quizás eran historias más de la hora del almuerzo o de la merienda, a veces eran historias incluso ilustradas, así que había mucha la capacidad de ponerse a inventar como cierta narrativa doméstica, había como incluso pequeñas sagas que se armaban, digamos, ¿no? Como este verano, cada día se habla de una historia de este personaje. Eso me acuerdo que mi abuelo lo hizo en alguna vacación, como que nos contaba todos los almuerzos una historia distinta del mismo personaje, ¿no? Y también recuerdo en un comedor escolar, yo estaría en segundo o tercer grado, que yo compartía con mi hermano el comedor, con otros amigos de él, y habían inventado, él estaría en quinto o sexto grado, que habían inventado una especie de universo de personajes donde uno de los amigos de él los ilustraba y mi hermano creaba las historias y yo miraba como muy maravillado todo ese mundo. Luego ninguno de ellos se dedicó a las letras, lo cual creo que los caminos son siempre inesperados. No recuerdo seguramente mi madre alguna vez me leía antes de dormirme, pero no es lo que más me marcó, digamos, el cuento previo a dormir. Sí leía yo mucho antes de dormirme, ya cuando tuve edad. Que por cierto siempre me dijeron que era algo muy extraño, para mí era lo más normal del mundo, porque tanto mi hermano como yo lo hacíamos, que es, nosotros leíamos acostados boca abajo en la cama, y tirábamos el libro en el piso. Entonces, como que leíamos asomados al colchón, con el piso en el libro, y lo sosteníamos así, íbamos pasando las hojas. Yo creo que era porque no teníamos luz arriba, como que la luz era la luz del techo, entonces y eran cuchetas. De modo que acá estaba muy oscuro todo, entonces tirábamos el libro al piso y lo leíamos así. E incluso en otra época, ya un poco más grande, yo ya tenía 12, algo así, a veces mi hermano y yo leíamos el mismo libro, lo poníamos en el medio de las dos camas, él lo ponía al derecho y yo lo leía al revés. Entonces, eso de algún modo me habrá marcado, o sea, yo lo leía desde mi cama, leía lo mismo que él leía más rápido, no tenía que esperar que me aguantara un toque, como antes de pasar la página, aguantarme que no terminé. Aparte yo lo leía al revés, yo corría con ventaja porque estaba leyendo al derecho. Y el libro era como una especie de mojón, de puente entre las dos camas, digamos. No sigo hablando porque ya parezco lanquicina. Bueno, sí, también tuve la suerte de estar en una casa de infancia con
mucha biblioteca. Las bibliotecas, junto con el piano de mi vieja, estaban en la planta baja donde funcionaba el consultorio psiquiátrico de mi papá. Y nosotros vivíamos arriba, por lo que en realidad yo tenía acceso a las bibliotecas solo cuando el consultorio no estaba en funcionamiento, que era de noche. Ahí se empezó a desarrollar también una relación entre la lectura y la noche, y había acceso irrestricto a todos los libros de la biblioteca. Además era una casa donde no había, durante mucho tiempo no hubo televisión, por lo que la única actividad recreativa casi obligatoria era la lectura o la lectura nocturna. Y me encantaba no solo leer literatura, sino también chusmear los libros de anatomía de mi viejo, encontrarme ahí con las descripciones de patologías y tratamientos, etc. Me parecía realmente muy, muy interesante y ese era mi espacio de juego. Bueno, Y ahora entiendo un poco más por qué se va por la ciencia, Roque Larraqui. Y después, ¿cómo llegan a la escritura? ¿No? ¿Cómo llegan de ahí, de esa infancia nutrida de libros, a la escritura? Por medio de algún taller, escriben a solas, en la adolescencia, ya después pensando en una carrera. ¿Cómo es ese acercamiento? No, se tenía el micrófono. Empecé a escribir apenas aprendí a escribir. Por influencia de mis padres, lo primero que escribí fue poesía que uno podría pensar que era parte del realismo socialista. Mayakovsky era. Claro, no, escribía odas al obrero y a los tornos, y escribía también sobre cosmonáutica porque recibíamos una revista de la Unión Soviética que era básicamente fotos de todo lo que tuviera que ver con el cosmos, bailarinas y obreros junto a sus tornos. Entonces eso era mi rango de inspiración para escribir. Y desde pibe escribí eso, después me pasé más hacia la narrativa. Nunca fui a un taller literario, y hasta hoy sigo escribiendo, después veremos. Sí, yo tengo guardados como textos narrativos de la infancia. No pasé por la poesía casi nunca. Tuve en algún momento algún intento de hacer letras de canciones que felizmente abandoné. Pero de niño sí tengo como, algunos los he conservado, digamos, como intentos de narrativa breve. Hay uno de ellos que lo utilicé en una de las antologías que mencionabas, que tenía que ver con, que lo organizaron Victoria Torres y Miguel Dalmaroni, que la idea era convocar autoras y autores que vinculasen un poco sus vivencias personales con los primeros años de la dictadura. Y yo lo que hice fue tomar un texto que escribí yo siendo niño, calculado, no lo tengo fechado, pero yo calculaba que era el año 79, yo tenía 8 años. Bueno, era un texto muy delirante, escrito por un niño de 8 años, ¿no? Sobre una especie de detective que perseguía a alguien hasta África porque había robado algo, y después en África mataban a alguien y él se escapaba y terminaba en París. Bueno, nada, un delirio nuevamente precoz de mi infancia. Y realmente no mentiría si sé por qué estaba eso naturalizado en mi vida. Como que yo podía sentarme a la máquina de escribir que había en mi casa y ponerme a escribir un cuento, y eso era algo que a nadie le llamaba la atención. Nadie me decía: ¿qué estás haciendo? Yo podía escribir, sentarme, iba, se lo mostraba a mi mamá lo leía, a veces le gustaba, a veces me decía... Hay una frase de mi madre que es muy célebre, que yo era un poco más grande de hace 11, y me dice: bueno, es un poco inmaduro, me dice el texto. Yo tenía 11 años, ¿qué pretendía? Bueno, a veces me criticaba, a veces le gustaba lo que yo escribía, y estaba como, ya digo,
de algún modo naturalizado el hecho de que yo me sentara y escribiese. Ya entrando en el secundario, conozco a Valeria y conozco a la hermana Valeria Gonzalo, con quienes creamos siendo, o sea, yo tendría 14, ella tendría 15, Gonzalo también tendría 14 o 13. Fundamos una especie de revista que se distribuía internamente en el colegio, donde también estaba toda compuesta por textos, digamos narrativos o expositivos, pero con una intención o cómica. Sí, nunca la idea era la solemnidad, digamos, eran en general textos graciosos o pretendidamente graciosos o textos narrativos. Así que ahí siguió avanzando eso, después como que se terminó de instalar una especie de deseo escritural que nunca más se fue. Yo hice solamente una vez en mi vida taller, pero no fue taller de lo que me dedico, no hice taller de narrativa, ni taller de cuento, ni taller de novela. El único taller que hice fue de dramaturgia con Mauricio Cartum, y me convenció mi madre porque Mauricio era muy amigo de ellos, de la familia, un personaje que aparecía muy seguido por mi casa a comer asado y a emborracharse con mi madre y el segundo esposo de mi madre. Así que durante un año cursé dramaturgia con Mauricio y nunca jamás escribí una obra de teatro, digamos. Pero sí, después de probar contextos más breves, en algún momento de fines de la década del 90 me decidió empezar a escribir una novela que sería después la que se publica en el 2004 como Semana. El resto de la historia es la que contaste vos. Y Carmen escribe la Claro. reseña. Bueno, ¿y tienen algún... ¿cómo escribe Sebastián y cómo escribe Rocky? ¿Tienen algún ritual? Se sientan, no sé, por ejemplo, Lorrie Moore dice que hay que sentarse en una mesa grande, la mesa del comedor, así se despliega todo. Recuerdo de esa clase magistral que dio hace un par de años, me quedó grabado y dije, bueno, a mí me resultaba, el escritorio me resultaba chico y pensé, bueno, quizá está bueno. ¿Cómo hacen ustedes? No, a ver, yo sé que soy una persona conocida por su neurosis obsesiva en tratamiento. Solía ritualizar más los procedimientos de escritura, no los procedimientos, sino la parte logística, digamos, de la escritura cuando era más joven. Mis primeras dos novelas fueron escritas íntegramente de noche. Me costaba mucho, supongo que por un tema de pudor, digamos, me costaba mucho en esas épocas ponerme a escribir si había alguien despierto en la casa. Tenía miedo de que viniera y me espiara mientras estaba escribiendo, digamos, no soportaba que alguien viniese y leyera algo que yo no estaba preparado para mostrar. Con lo cual mi rutina en ese momento, era esperar que todos se durmiesen y arrancar. En general arrancaba a la medianoche y me quedaba escribiendo hasta las 3 de la mañana. En ese momento entraba a trabajar a las 14 horas, o sea que tenía tiempo para quedarme hasta tarde y después despertarme al mediodía al día siguiente. Después tuve hijos y los hijos un poco que me impusieron sus propias rutinas y rituales y yo tuve que adaptar mis formas a las de ellos. Ya la tercera novela, Los Sherpas, fue escrita en muchísimos formatos, situaciones distintas. Aparte tardé muchos años en escribirla, además desde que empecé a escribirla hasta que terminé pasaron casi 9 años. Entonces, hay partes que la escribí en casa, de noche, de día, en bares, en colectivos, digamos, fue pasando por distintas instancias donde ya los rituales iban cayendo uno a uno y yo me daba cuenta que de todos modos podía escribir sin el sostén neurótico del ritual, digamos. Y al punto de que hoy, cuando me siento a escribir otras cosas hoy, en general lo hago de mañana, que es el momento que es más tranquilo en mi casa, digamos, porque el mayor con sus cosas, la más chiquita en el jardín, mi mujer trabajando también con sus cosas y que estoy en un momento donde no. Y que además, increíblemente, esto tiene que ver, por supuesto, con la senectud, ¿no? La edad decrépita y el final de la vida.
Estoy, increíblemente ahora de mañana me siento lúcido, lo cual toda mi vida fue, Al revés. era inverosímil, digamos. Yo en general comenzaba a despertarme después del almuerzo, y ahora no, ahora me despierto, desayuno y puedo mantener una conversación, puedo ir a afilar más o menos 3 o 4 verbos en tiempos distintos. Así que dije, ¿por qué no escribir de mañana? A esto se suma que tuve por primera vez este año el 1 de enero, porque en eso soy como muy riguroso y muy prolijo. El 1 de enero de 2022 tuve por primera vez un pico de presión y el cardiólogo me dijo, tendrías que empezar a caminar. Pues yo antes no caminaba. Bueno, me dijo no, que camine de forma aeróbica, digamos, como para tratar de mejorar el tema de la circulación. Y entonces por las mañanas, no todas las mañanas, pero muchas mañanas salgo a caminar y cuando regreso de caminar me siento a escribir. Así que la respuesta es, tenía rituales, los fui demoliendo uno a uno y así todos puedo escribir igual. Bien. Bueno, yo también escribo de noche, que es cuando hay menos estímulos, yo me distraigo muy fácilmente, por lo que en la medida en que no haya nadie que me hable, ni cosas que surjan desde la ventana, cosas me refiero a ruidos básicamente, mejor para mí. De todas maneras, está el deseo de la escritura, están las ganas, está el impulso, pero el cuerpo en general no me pide escribir. Esta idea de estar sentado, encorvado, mirando la pantalla, quieto, me cuesta mucho. Entonces hay gran parte del proceso de escritura nocturno que consiste en estar girando loco como un trompo en un sitio, escribiendo 3 palabras, volviendo a girar. Hay algo de movimiento que es necesario para la escritura. Y se da en esa combinación, noche, mayor silencio posible y mucho movimiento, casi como escapándole a la escritura también. Y trabajan, porque los dos trabajan con novelas, bueno, vos creo que después hiciste otro libro que ya vamos a charlar, pero pienso, trabajan, ¿vieron? Hay escritores que usan una escaleta, como escriben las anotaciones, después lo que van a escribir. ¿Cómo hacen cómo se dan cuenta cuando tienen un germen de una novela y cómo lo trabajan? ¿O cada obra es diferente? No sé. Hasta ahora con los 3 libros que escribí, me hice una suerte de esquema general, no una escaleta, no con ese grado de detalle, pero sí algo que más bien viene a puntuar qué tipo de mundo narrativo voy a desarrollar. Y si hay algún atisbo de escenas, un primer orden. Hay mucho trabajo de reescritura sobre ese plano original, mientras voy escribiendo. Para mí es muy importante tener ese esquema porque luego nunca escribo de manera lineal, en el sentido en que no escribo en el orden en el cual los textos se presentan en el texto. Entonces tengo más o menos una idea y voy accediendo a las diferentes escenas según me tiente a escribirlas. El lugar, en mi caso al menos, escribir linealmente me conduce a una cierta trampa de la misma causalidad que el texto va generando por su cuenta. Para evitar eso también y para que el acto de escritura en todo caso sea siempre solo placentero, tengo ese esquema general y luego voy completando esos vacíos y por supuesto el esquema se modifica y se modifica, al igual que los textos. Hay un trabajo también que yo pienso más bien como sedimentario de reescritura. Para mí escribir, en mi caso, es reescribir. Yo pensé que eso derivaba de una cierta conducta obsesiva y probablemente algo de eso haya, pero o me ganó la neurosis y de pronto descubro que me siento a gusto en ella, o no, pero hoy en día más bien creo que ahí está mi goce en todo caso.
el de la reescritura. Eso es lo que más me gusta del acto de escribir. La planificación, la reescritura y cierto azar del modo en el cual se van escribiendo las ideas. Bien, no sé si tengo una respuesta muy articulada para la pregunta. Hago no una planificación, hago una planificación por día, digamos. Cada vez que me siento a escribir, borro lo anterior y armo un nuevo esquema, y hago gráficos, y armo documentos distintos, carpetas con subcarpetas. Y digo, esto por si la novela va para este lado, esto lo guardo, esto quizás se descarte. Y hay como toda una serie de diagramas de flujo nunca me ocurre de iniciar el proceso así. Es un tema complejo, el tema de dónde surgen las cosas. Pero bueno, supongamos que surge de un sonido, de una imagen, de una idea, de la conjunción en general, ¿no? Eso es algo que dice Cartoon. No, esto de que tiene que haber como cierta dialéctica fértil, digamos, ¿no? Entre dos cosas o más para que algo empiece a rodar. Y llega un punto, no en todas las obras es el mismo, el punto quiero decir son 10 páginas a veces, 30 páginas o a veces un poco más. Llega un punto en que tengo que detenerme y empezar a pensar, y es ahí donde todo empieza a volverse un poco más engorroso. Me gustó el optimismo de Roque, que dijo que el proceso de escritura sea solo placentero. Me quedé pensando cómo será eso, ¿no? ¿En qué Arcadia ocurre? Bueno, no, ahí en general empiezan como el momento en que tengo que pensarme a ver qué estoy haciendo. De todos modos, contaba esta anécdota el otro día a un colega. Todo es muy azaroso. Yo, la novela publicada, digamos, Los Sherpas, yo empiezo a escribir una novela, escribo, no sé cuánto, habré escrito 25, 30 páginas, más o menos tenía una idea hacia dónde iba. Era una novela, si quieren les cuento, digamos, era una novela que trataba sobre un ornitólogo inglés, estudioso de los pájaros, digamos, inglés, que financiado por una academia de la corona británica, era enviado a una pequeña península en el mar Báltico, cerca de Letonia o en Lituania, no me acuerdo ya, para estudiar un tipo particular de cormorano, un ave, era el cormorano del vino, que estaba como en peligro de extinción. Todo esto en una época un poco indeterminada, pero no en el presente, digamos, en la década del 50, en la década del 40, algo así. La trama, mientras este hombre estaba estudiando eso, en este sitio alejado de su hogar, lo que ocurría era que la península se desprendía del continente y empezaba a haber cierta deriva por el mar Báltico, por la cual en un momento el reino de Noruega se siente invadido, porque le invaden el espacio marítimo, con lo cual comienza una especie de guerra contra esa península transformada en isla flotante que se desplazaba por el mar. En ese contexto, no sabíamos hacia dónde iba, ya estaba creando un personaje del canciller, bueno, estaba como en eso, y a ver un canciller. Y al canciller le quería poner Michael Bolton como el escritor, quería que se llamara Michael Bolton, el canciller Bolton. Por suerte abandoné ese proyecto de novela, porque en ese contexto se me ocurre que se me aparece la figura del hijo del ornitólogo. Lo imaginaba el ornitólogo como una persona que luego de esa experiencia triunfa en su campo, digamos, un hombre que termina siendo un ornitólogo muy reconocido, y tiene un hijo. Y ese hijo como que nunca da mucho pie con bola y que en un momento quiere demostrarle a su padre que él también puede hacer cosas importantes, y se propone escalar el Everest. Y mientras lo está escalando, obviamente se cae, se despeña, no lo logra, y cuando se despeña, dos sherpas que lo estaban acompañando se asoman al abismo y ven el cuerpo descoyuntado del hijo del ornitólogo. Y cuando llegué a esa imagen asociada además a la idea de lo que son los sherpas, ¿no? Como esta especie de trabajador muy especializado y sin embargo tan menoscabado, todo lo que venía escribiendo sobre la novela anterior
por un archivo a una carpetita que quién sabe dónde, no sé porque ni siquiera la notebook que tengo ahora, así que quién sabe dónde fue a parar. Y me quedé con eso y arrancó otra novela, con lo cual los caminos, yo tenía como toda una planificación de esa novela anterior que nunca escribí, digamos. Y surgió de aquella surgió el germen de esta, y de esta creció la última novela que publiqué, con lo cual los caminos de la escritura no son lo que yo esperaba, decía. No era Vicentico, porque el tema no es de Vicentico, es un tema popular centroamericano, pero bueno, ¿de quién? ¿Alguien sabe de quién es? Los caminos de la vida, pero lo pueden googlear mientras yo hablo. Bueno, de modo Falta que... cultura popular en este Bueno, me habían preguntado otra cosa que ya olvidé. Así que uno... No, si sabes de escaleta, que No, es más escaleta. errático lo tuyo. Bueno, no seamos tan duros. No sé si es errático. No, digo, distinto a la... Sí, no, seguro que escaleta no. No, pero sí tengo, sí te digo que tengo como muchos... Porque una de las dificultades que a mí se me suelen presentar con mis novelas, se me presentó, quizá en la primera no tanto, pero con la segunda y la tercera, es el ordenamiento de los materiales. Yo tampoco escribo, por supuesto no escribo en el orden en que después se publican las cosas, pero mis novelas suelen tener partes no necesariamente hiladas secuencialmente, digamos. De modo que a lo largo del proceso, bueno, Semana un poco más, ¿no? Semana tiene como más algunas flashbacks o analepsis o cosas un poco más tradicionales, pero cierta hilación de consecución, porque aparte los capítulos son lunes, martes, miércoles, etc. Pero a partir de la segunda novela ya se empieza a desordenar la cronología de los relatos, y en Sherpas termina de tallar, digamos. Con lo cual hay como todo un trabajo que me lleva mucho tiempo de decidir el orden de cómo van a ir llamémosle los materiales con los que he trabajado, digamos, de qué voy a poner primero, si voy a crear partes extensas, si voy a trabajar con fragmentos más breves. De modo que yo diría que más que escaleta yo le llamaría como infinitos bocetos de lo que yo creo que es la forma de la novela. No sé si infinitos, tampoco es una exageración, pero decenas de bocetos sobre cómo, creo yo, imagino yo que va a terminar siendo, y las voy probando. Tengo como muchísimas escenas, ¿no? La famosa, es casi un cliché de la neurosis obsesiva, ¿no? Pero es como todas las distintas versiones que voy creando, ¿no? Como, bueno, esto con el capítulo inicial partido en dos, esto con el capítulo inicial de corrido, esto con el capítulo inicial al final. Es como esas todas versiones de lo que yo imagino que va a quedar, y además en general cada una de esas cosas suelen ir acompañadas, no en lo real porque no soy fetichista de esas cosas, pero sí me suelo dibujar las cosas. Suelo hacer un esquema, es decir, bueno, esta parte va a ir acá, flechita, meto esto acá, no olvidar que esta parte está vinculada con esta, con lo cual si la pongo tengo que mencionarla, bueno, es decir, suelo hacerme como muchos esquemas a medida que voy avanzando en la escritura, ¿no? Nunca es una planificación previa tan rigurosa, digamos. Por ejemplo, en tu segunda novela me da la sensación, yo como lectora, Precipitaciones aisladas, yo como lectora sentía que hay un apoyo, si fuera poesía, diría que era un poema río, en donde hay una frase que va apoyando toda la novela, que es la espera a la mujer, que dice, bueno, señor, lo está esperando a su mujer, no sé. Entonces, sentía como esa apoyatura ahí, ¿no? De repente, para entender que había ahí la espera de un hombre a que pasara algo con esa relación que estaba terminando. Sí, se ve que es un recurso o bien que me entusiasma o bien que me resulta útil, porque en Precipitaciones hay, que yo recuerde, hace rato que no la cogeo, pero que yo recuerde hay dos. Está esa de señor Poole, su mujer lo espera, que es lo que le dice la recepcionista del consultorio médico donde está haciendo la mujer. Y hay otra que es el comienzo del libro que el protagonista intenta leer durante sus vacaciones y que nunca puede avanzar de la primera frase, que es
nuestros jardines son nuestras casas son tumbas en los jardines de los muertos, ¿no? Que es como la frase inicial de esa novela que él está leyendo. Y en Dos Yerpas también está como cada tanto vuelve a aparecer esto de silencio, si es que se puede llamar silencio, al ruido tronador del viento atravesando los filos de la muralla, que está puesta como con ligeras variaciones 5 o 6 veces en toda la novela. Sí, yo creo que es un recurso que viene un poco de la poesía y un poco de la música, ¿no? Como el ritornello, el leitmotiv que cada tanto vuelve y te recuerda que estás dentro de la misma composición, digamos, ¿no? Que sirve como una especie de señal identificatoria de si se inicia dentro de esta novela. Sobre todo en Precipitaciones quizá no era tan necesario, pero en Dos Yerpas, que la diversidad de temas abordados es como muy amplia, digamos, es como algo que vuelve yo creo que tranquiliza un poco y alivia un poco al lector que está como desconcertado de que ya no sabe qué es lo que está leyendo, que no todavía seguís leyendo una novela sobre dos yerpas que están contemplando el cuerpo de un inglés. Bueno, Roque, de la Comemadre a la Telepatía Nacional, ahí la Comemadre está armada, es una novela que tiene 2 partes, ¿no? Tenemos, yo había leído, le contaba a Roque, había leído La Comemadre hace mucho, cuando salió, que fue un poco furor este libro, lo siento, porque además no vivía acá y lo compré, o sea, vine a comprarlo. A veces uno cuando vive en otro lado dice, bueno, voy a la ciudad y compro todas estas cosas. Y bueno, ahora volví y leí La Telepatía Nacional antes y después volví a La Comemadre. Y de esa primera escritura que ya muestra quién sos, muestra esa plasticidad, ¿no? Que yo pensaba y le decía a Roque, parece que me estuviera contando algo muy sencillo, muy distinta a la escritura de los dos autores, y me estuviera contando algo súper sencillo que lo escribió en 2 segundos, ¿no? Y además lo que mezcló, ¿no? Todas las cosas que hay ahí, pero parece súper simple. Bueno, y en La Comemadre hay 2 historias que se involucran, que son 2 generaciones, como fue la escritura esa, y de ahí a la Telepatía Nacional, ¿cómo abordás vos? ¿Te resulta más complejo, más fácil? Después de un segundo libro, un tercero, o es mucho más difícil, es engendrar la novela así como pasear mucho por el departamento. Muchos surcos. Con La Comemadre, la verdad que el origen no fue tanto pensar una narrativa, sino había una imagen que llegaba a mí, que era la imagen de 2 objetos, uno más pequeño que el otro, como montados uno en la espalda del otro. Y esos 2 objetos iban teniendo diferentes formas, a veces eran 2 seres humanos, un ser humano con un animal prendido del cuello. La idea era que sea lo que fuere que se fuera a contar en la novela tenía que tener 2 partes, y esas partes tenían que estar de alguna manera enemistadas entre sí. Y esa enemistad tenía que surgir tanto de las formas del texto como de aquello que se narra. De ahí entonces surgió La Comemadre como un texto que tiene una primera parte más extensa que la otra, que de alguna manera fue pensada en la primera parte como una estructura relativamente clásica, en la medida en que hay unos ciertos objetivos y unos ciertos conflictos, y hay un arco que por supuesto luego simplemente cesa, no es una primera parte, tampoco la segunda, que concluya ni cierre ningún tipo de anécdota. Yo creo que los 3 libros que publiqué tienen esa peculiaridad. Son libros que no terminan, sino que sencillamente cesan o se extinguen.
Y en el caso de los tres, esa idea de dos elementos peleándose entre sí, de alguna manera fue tomando forma. El segundo libro, que es Informe sobre Ectoplasma Animal, tenía la relación en todo caso entre la imagen y el texto. Es un libro que escribí en colaboración con un artista plástico, Diego Ontivero, y la telepatía nacional ya toma esa idea de las dos partes y la materializan personajes. Básicamente en la telepatía yo lo que quería era indagar las posibilidades narrativas del encuentro de dos conciencias profundamente distintas entre sí. En este caso, la conciencia de una india amazónica y la de un hombre blanco occidental que apresa a esta india como parte de un contingente traído, por supuesto, a la fuerza para producir un zoológico humano o parque antropológico, como se le llamó hasta la década del 30 a este tipo de espectáculos. De ahí entonces la relación entre los tres textos, la idea de que son textos que no tienen una cronología en el orden de sus acontecimientos, si bien creo que en general terminan siendo poco disgregados, es decir, si bien son fragmentarios, el caso sobre todo de la Come Madre es un texto fragmentario, pero que tiene una cierta hilación. Esa hilación se deshilacha por completo en el segundo texto, que es muchísimo más breve, tiene esta relación con la imagen y también creo que tiene una relación con aquello que no está escrito. Creo que es un texto que convoca fantasmalmente un mundo narrativo que está apenas sugerido, y luego en el tercero con también es una novela fragmentaria que transcurre en diferentes momentos, pero en cada uno de esos fragmentos de alguna manera hay una costura, hay una cierta idea de aglutinamiento. Yo te quiero preguntar, Roque, al final de la Telepatía Nacional, si no lo leyeron, por favor léanlo, y les digo a las personas que están también en vivo en Instagram. Realmente a los dos escritores, son dos escritores muy distintos y hay que leerlos. Bueno, después vamos a hablar de dos Sherpas con Sebastián. Pero en la Telepatía Nacional, yo que tengo poca historia en mi haber, al final hay unos textos que me sorprendieron porque parecen ciertos. ¿Son ciertos o son...? No, nada es cierto, en ninguno de los tres libros. Nada. Es increíble, ¿cómo me...? La invención. Y... No, increíble. Después la Come Madre aparece una frase que me llamó muchísimo la atención, porque dice: la clase media salva a la Argentina, su triunfo será en el mundo. Un epígrafe de psicografía profética de Benjamín Solari Parravicini, 1971. Y veía, ¿no?, esto de la clase media, la clase obrera, lo veía muchísimo o sea, no es que estuvo acá este epígrafe a ver que esta novela solamente, sino toda la obra de Roque Larraqui. Lo veía esta puja entre el poder de este hombre, el señor que vive en Barrio Norte y que trae el contingente de indios y que puede hacer lo que quiere, y también puede hacer lo que quiere con su asistente, ¿no? que prácticamente no duerme, ¿no? Porque cuando la India se escapa, él la va a perseguir y cree que es su culpa, ¿no? La condición de clase que le hace, que Roque le impone a sus personajes, ¿no? Porque
es este personaje y la creencia de que es culpa de él, ¿no? Este trabajador cree que todo es culpa de él, ¿no? Pero además hay algo que hay un pasaje de situaciones, bueno, que tiene que ver con la telepatía, y ahí está el esotérico también en tu obra. Bueno, no sé si son tus temas. A ver, a mí me cuesta mucho escribir pensando en personajes. En general lo que tengo cuando avanzo con la planificación de la novela es un mundo narrativo, un cierto conjunto de escenas y luego un pródigo material de textos sueltos que todavía no están alojados en ninguna voz o en ningún personaje. A mí me interesa mucho construir al personaje desde su voz. Antes de publicar La Comemadre, tuve un intento que duró bastante, unos 10, 12 años, de laburar como guionista, que es un laburo que por suerte ahora retomé y quiero mucho, pero que tiene algo de mercenario y también de pensar la narrativa desde un lugar completamente distinto al de la narrativa literaria. Cuando uno piensa en narrativa audiovisual, sabiendo que los personajes van a tener un cuerpo, van a tener un rostro, van a tener una voz, es muy importante que desde esa planificación los personajes tengan cuerpo, tengan voz, tengan un carácter y que luego un actor o una actriz se lo puedan apropiar. En el caso de la literatura no me pasa eso, no me resulta seductor pensar personajes desde el vamos, entonces lo que termina ocurriendo es que se aglutinan, casi te diría solos, algunos fragmentos que tienen un mismo tono y ese tono deriva en un determinado personaje. Y cuando eso ocurre, sí, por supuesto, hay una revisión o varias para darle a eso algún tipo de peculiaridad que en la lectura pueda ser pensada como proveniente de un personaje. En el caso del narrador de la primera parte de La Telepatía Nacional, me interesaba que fuera la voz de un genuflexo, alguien temeroso, alguien enamorado del poder al que no accede, alguien sometido en lo pragmático y en lo erótico por su jefe. Me interesaba esa tensión para poder justamente recorrer el mundo narrativo. Del mismo modo en que en La Comemadre me interesaba que la voz de la primera parte también es la voz de alguien que está enamorado, pero en realidad está enamorado de alguien a quien prácticamente no conoce, un personaje que es una pura construcción de su deseo, una mujer de la cual ni siquiera conoce el nombre de pila, una enfermera llamada Menéndez. Entonces me interesaba también esa voz obsesiva, mezquina, competitiva, para poder pensar la novela. También la segunda voz que aparece en La Telepatía Nacional, si la primera parte es la voz del empleado, del sumiso, etc., es otra voz, la voz de quien detenta el poder, de quien tiene el privilegio de designar quién caerá en sus favores y quién no. Y desde ese lugar entonces se van construyendo esos personajes, básicamente como respuesta a un conjunto de pequeñas formas, modos de habla, registros que se van aglutinando hasta tener un espesor propio. Y hay entre esas tres novelas, entre tus tres libros, no, el segundo no es una novela, son... Para mí sí. Ah, Pero bueno. Bueno, voy a volver. De hecho, mira, está en la contratapa, en algún lado dice esta novela, no sé qué. No es algo, no, digamos, es algo que la editora me permitió hacer con mucha generosidad. Yo creo que este librito de Nada es una novela también, sobre todo por ese mundo fantasmal aludido que te planteaba antes. De hecho,
una cosa que agrego un poco en la línea de lo anterior. En esta novela, sí lo que quise es que nunca se llegara a consolidar un personaje, Bien. al igual que, digamos, a diferencia de las otras dos, que fuera en todo caso una voz mucho más disgregada. Si bien hay una última parte donde hay un personaje que escribe una carta y se explora ahí un género íntimo, el resto del informe está escrito por un narrador que habla desde una nada y que incluso ni siquiera se sabe muy bien desde qué ubicación temporal habla. También como esta cuestión fantasmada. Y perdóname, retomo algo que me habías planteado antes, y son mis temas, Sí. lo que tiene que ver con lo paranormal, las pseudociencias. Yo creo que lo fueron en estos 3 libros. Yo creo que hasta ahí llegó mi interés, no tanto en esas pseudociencias o en lo paranormal, que por formación infantil en todo caso, más bien fui educado en la dirección contraria. Todo atisbo de pensamiento mágico y religión, y ni hablar lo paranormal, era sistemáticamente eliminado de mi alcance a lo largo de mi infancia. Por supuesto, bueno, desarrollé una curiosidad. En alguna cosita que revelarse con los padres. Y apareció, bueno, el caso de Parravicini, por ejemplo, me parece un caso muy notable y muy disparador de la escritura. No sé si ustedes lo conocen, pero hay un profeta argentino llamado Benjamín Solari Parravicini, que escribía lo que él llamaba psicografías, entraba en trance supuestamente y dibujaba, y luego al dibujo le agregaba una pequeña descripción que era su profecía. Y tiene profecías muy famosas, una que hizo en los años 50 creo, de una precisión escandalosa, en la que predice la caída de las Torres Gemelas. Si buscan en internet el dibujo que hizo describiendo eso, es muy impactante. Perdón que se los describa, pero es la Estatua de la Libertad, de alguna manera geometrizada, partida al medio como si fueran 2 torres, y dice algo así como: el monumento será atacado 2 veces. Y tiene otros detalles también. Bueno, a mí eso por supuesto me generó mucha ansiedad cuando conocí a Parravicini. Después tiene toda una derivación católica, él dice que la Virgen María se va a materializar en Argentina, que Argentina está vacía porque las guerras van a traer a los europeos y a los africanos a nuestras tierras. Y entre todas esas tiene esta que siempre me pareció desopilante e inquietante, y sobre todo muy en la llaga de lo que me interesa escribir, donde más allá de lo paranormal hay algo, y acá nuevamente influencia marxista de mi educación, me interesa la relación y la colisión entre clases sociales como tema. Bueno, la frase sobre la clase media salvará al mundo de Parravicini me pareció particularmente interesante. Muy bien, Roque. Y el perezoso me resultó intrigante, tuve que ir a buscarlo porque además, digo, a buscar su historia, me llevaste a leer. No vamos a spoilear, después si quieren preguntar ustedes, preguntan, pero me parece... No recuerdo qué escritor era, una que era Lebrero o Piglia, quizá, no recuerdo, que dice en los diarios, dice que cuando se encuentran 2 escritores y le preguntan al otro qué está escribiendo, jamás le contestan con la historia que está escribiendo. Siempre, la respuesta siempre va a ser algo del orden del relato, llamamos narratológicamente, pero de la forma. Sí. Te van a decir: estoy escribiendo una que es en tercera, pero que es en futuro. Digo, como que los escritores en el fondo, las historias las necesitan, digamos, para poder vehiculizar sus neurosis. Pero a mí, por eso digo, a mí me parece que los temas de la literatura de Roque en un punto terminan siendo, de su máxima abstracción, tan universales que le permite jugar con esa forma que él dice que es la cesura de la historia, que yo más que como cesura la veo como una fuga incompleta, digamos.
como que es algo que las tramas de Roque se están escapando y en un momento que se están escapando las perdiste de vista y terminó el libro, digamos. No es que cesen en el sentido de que no es que se corre un telón y que quedaste perdido, sino que es como les está siguiendo el tranco y de golpe se terminó el libro, pero podrían seguir, creo, Podrían seguir. si él entrase como una especie de loop neurótico, podría seguir escribiendo los libros, yo creo, infinitamente. Esperemos que no ocurra eso. Por el bien de todos. En busca del tiempo perdido. Bueno, y Sebastián, Dos Sherpas es tu última novela y está acá abajo. Bueno, si no la leyeron, léanla, por favor. De Dos Sherpas a la primera semana hay una diferencia abismal en estructura, bueno, son las tres diferentes, las tres novelas diferentes. Pero me parece que ahí la deriva, cómo trabajás la deriva, no sé, las historias que se multiplican, bueno, están el arte, la historia, las noticias de los acontecimientos en la zona, además de los sherpas, y además trabajás con un personaje que es un sherpa pero no es un sherpa, es el viejo pero no es viejo, y además cuando se toma vacaciones hay otras historias, como se multiplican las historias. ¿Cómo trabajás con ese germen que contaste y cómo trabajás todo esto? Porque es como hacer malabarismo. Yo siento, no podría escribir, no podría sostener. Yo tampoco. No, lo primero que me parece pertinente que señalás es esto de que yo en general suelo empezar un proyecto en contra del anterior. Lo cual es una máquina de provocar decepciones, digamos, ¿no? Porque hay gente que dice, me encantó Semana, bueno, tomá, leí Precipitaciones, no me gusta Precipitaciones, me gustaba Semana, ¿por qué no hiciste otra como? Y así suele ocurrir con todas, pero la verdad es que una vez que suelo pasar, o al menos solía pasar, no sé, con la última que escribí que todavía no está publicada, no me pasó tanto, pero yo paso mucho tiempo dentro de las novelas. Dos Sherpas fue el caso más exagerado, digamos. Tuve casi 9 años adentro, pero Precipitaciones fueron 6 años y Semana en realidad desde la primera versión hasta que se publicó también pasaron como 7 años. Yo la había terminado antes, solo que y después la retomé para hacerle correcciones a partir de las lecturas que me hicieron Valeria, Juan y Gonzalo antes de publicarla. Pero también, pues dentro de cada novela pasó mucho tiempo, con lo cual una vez que logro sacudírmela de encima, intento explorar territorios por lo menos desde lo escénico, pero sobre todo desde lo formal, que me lleven a otros sitios. No sé si tengo completo éxito. Escuchemos Josefina. Quiero comprar un libro, digo, ¿no? Quiero comprar un libro, y si quién no. Lo que... Por eso un poco se da esto de que decís, son muy distintos los libros de Semana, que aparte pasó mucho tiempo, ¿no? Este es del 2004, la última es de 2018. Pero hay como casi una voluntad explícita de decir, bueno, no quiero volver a hacer algo como lo que acabo de hacer. Se me dio en estos 3 casos, ¿no? Se me dio en realidad en estos 2 casos, ¿no? Precipitaciones la pensé como algo muy distinto a Semana, y Dos Sherpas la pensé como algo muy distinto a Precipitaciones, y la próxima la pensé como algo muy distinto a Dos Sherpas. Dos Sherpas es, efectivamente, como decías, de las 3, aquella que tiene una estructura más, en la contratapa dice poliédrica, digamos, ¿no? En el sentido de que muestra como distintas caras articuladas, algunas más fuerte y otras más débilmente, con una escena central. No es una novela que tenga, hay muchos que lo leyeron ya, pero bueno, lo saben, no es una novela que tenga una hilación argumental consecutiva, más bien una escena central desde la cual se irradian distintos aspectos, algunos más claramente ficcionales, algunos
con pretensiones un poco más documentales, acerca de ese mundo que está descrito en esa escena germinal, digamos, ¿no? Algunas de estas... entonces, cuando vos preguntas cómo manejé eso, bueno, eso en realidad un poco, ya te digo, fueron muchos años, fueron surgiendo por un poco como tandas. Había momentos en que yo escribía como subnovelas, a veces escribía la subnovela del Sherpa joven, a veces escribía la novela del Sherpa viejo, a veces escribía la novela de la conquista del Everest, y así sucesivamente. ¿Vos lo leías? ¿Cómo? ¿Lo lees? ¿Se leen ustedes antes? Sí, claro. Sí, sí. De hecho, tuve el privilegio de que me pasara un borrador, perdóname que te interrumpa, pero voy a interrumpirte con un elogio. Yo creo que... Son las mejores interrupciones. por supuesto. No, yo creo que Dos Sherpas está entre lo mejor que leí de literatura argentina de los últimos años. Está leyendo poco. Sin duda, por supuesto, a cuentagotas. Realmente yo quedé muy deslumbrado con la novela de Sebastián. Tiene una peculiaridad entre varias, que es esa escritura exuberante, que prolifera, y que siendo proliferante y exuberante, en ningún momento es innecesaria u ociosa. Hace un tiempo una escritora que también me gusta mucho, que se llama Marina Clos, publicó un texto que desató una polémica polvorienta y tonta en contra, entre comillas, de la escritura de Saer. Y yo creo que el texto de Marina estaba impecablemente bien argumentado. A mí me pasaba siempre algo parecido. Yo creo que Saer tiene momentos extraordinarios de escritura y libros que están muy, muy buenos, pero había algo de su exuberancia que siempre me resultaba, y bueno, pero acá te sobran dos adjetivos. Siempre tenía ganas como de corregirle algo desde la osadía total. Y eso es lo que no me ocurre cuando leo a Sebastián. Leo un tipo de oración que roza lo barroco, si querés, y en ningún momento no hay repeticiones innecesarias, no hay ideas vagas, y por vagas me refiero a poco trabajadas. Todo es de una enorme contundencia, y la verdad que si no han leído la novela de Sebastián se las recomiendo para anteayer. A mí me quedó vago y ocioso, pero los conceptos que me quedaron fueron esos, como Sebastián es vago y ocioso. Bueno, gracias. Porque ya me contó esto, me lo dijo en persona, incluso lo escribió en algún lugar, así que estoy muy agradecido con la lectura que hizo Roque de la novelita. Y como decíamos, como dije hace un rato, cada uno de esos caminos individuales, que en el caso de Dos Sherpas estoy hablando, ¿no? En Precipitaciones un poco pasó algo parecido en un menor grado, pero cada submundo que se creaba dentro de la novela era explorado y retomado y reescrito, y luego llegó el momento en que hubo que decidir cómo se presentaban todos esos. En mi fantasía eran 5 mundos que convivían dentro de la novela. Yo hice exploré un montón de posibilidades, lo hablé con Valeria González Juan, a ver qué opinaba cada uno de ellos. No siempre coincidieron ellos tampoco, así que tampoco terminé de estar claro, pero fui tomando, también la novela la leyó Roque, también la novela la leyó Marcelo Cohen, y me estoy olvidando de alguien. Y cada uno me fue haciendo devoluciones que me sirvieron mucho a la hora de decir, bueno, cuál es el corte final, cuál es el orden final de esto. Ya desde la idea de hacerla estallar por completo y de que las cosas estuviesen absolutamente fragmentadas, hasta la idea de crear pequeñas hilaciones, hasta la idea de ordenarla más y que cada una de sus partes fuera un capítulo, digamos, ¿no? Que tuviera supongamos, la escena central reiterada en algunas oportunidades, y después un injerto con toda la historia del Sherpa joven, otro injerto con la historia del Sherpa viejo, otro injerto con la historia, bueno. Como digo, hubo muchísimos bocetos de estructura final y me terminé decantando por este, que es uno de los más fragmentarios, pero que me parece que no era tan hostil, digamos, como que permitía seguir la hilación de las distintas subhistorias que estaban ocurriendo, digamos.
Roque decía ahí que su voz en la escritura estaba sobre todo puesta, él decía, en la planificación y en la reescritura. Yo no sé dónde está el mío, pero sí sé que hay un momento cercano al final del proceso de primera escritura de las novelas, donde todo empieza a cobrar un cariz muy arquitectónico, digamos, ¿no? De decir, bueno, ¿cómo voy a ordenar las funciones, las variables y las necesidades de esta novela? Y empiezan a surgir esas cosas. Cada vez me resulta más, o sea, por lo menos en esta tríada de libros, digamos, cada vez se me fue complicando más. Semana es bastante más lineal, Precipitaciones ya empieza a jugar con 3 o 4 momentos distintos en la vida de dos personajes que se van superponiendo, y Dos Sherpas es absolutamente... Uno nunca sabe sobre qué va a tratar el próximo capítulo, que son capítulos muy breves, ¿no? Los capítulos a veces de una página. Pero uno nunca sabe sobre qué va a ir, si va a ir sobre Julio César y Pompeyo, sobre Shakespeare, sobre los impresionistas. Bueno, hay cosas que aparecen inesperadamente, uno no espera que se empiece a hablar de impresionismo o de geología, y surgen esas cosas en el medio de la novela. Lo otro fue trabajo y trabajo, es como sentarse y releer las partes y ver qué partes podían ser, por supuesto, en un método que es absolutamente falible, y no sé si todo el tiempo las decisiones fueron las indicadas, pero siempre buscando cierta diversidad, pero una diversidad que no espante, una diversidad que no sea, como dije antes, hostil, que no sea demasiado... sí, eso, que no espante. Hay una palabra que no me está saliendo que tiene que ver con la alcalinidad y con la posibilidad de crear vida dentro del océano, pero así funciona mi cabeza. Y al mismo tiempo que crease este efecto de lectura de un cierto desconcierto y en muy pocos lectores, Roque es uno, cierta adicción por seguir avanzando en la novela, digamos, ¿no? Decir, bueno, ¿sobre qué va a hablar el próximo capítulo? Quiero terminar este para empezar el próximo. Funciona perfectamente como un sistema la novela, por eso es tan fragmentaria que bueno, eso se debe al tiempo que te ha llevado. Es que en ese sentido hay un muchacho crítico que se llama Juan Comperatore, que hizo una de las críticas que más me gustó de la novela, y que él empezaba a encontrar relaciones dentro de la novela que yo no había pensado, que me parecía. Una de las que dice es esa, es como, en un punto habla del impresionismo en un momento, pero en un momento aislado de la novela se habla del impresionismo, no es que la novela sea sobre el impresionismo ni mucho menos. Hay un capítulo de 4 o 5 páginas donde se habla del impresionismo. Y él decía, bueno, en parte la posibilidad de crear un conjunto a partir de los pequeños fragmentos que el impresionismo toma, o el postimpresionismo lo toma aún más, digamos, es parte de la... Yo no había habido una intención mía explícita de decir, bueno, voy a hablar del impresionismo porque la novela es impresionista. Simplemente alguien dirá, no, en el fondo vos lo sabías, pero no, yo no lo tenía por lo menos en mente, la posibilidad de hacer un homenaje al impresionismo porque la novela se planteaba como impresionista. Y sin embargo sí hay algo de lo compositivo de la novela que tiene que ver con eso de crear sistemas a partir de fragmentos, no a partir de una homogeneidad, sino a partir de pequeños estallidos que cuando uno los ve de lejos, como decís vos, forman un sistema. Tenemos un ratito más para que nos cuenten los proyectos que tienen de escritura. Bueno, vos vas a trabajar con guión, vas a trabajar en guión. Sí, estuve ahí desarrollando un proyecto de largometraje, también estoy escribiendo una novela que se va a desmarcar de esta serie primera, no sé cuánto igual, hay que ver cuánto uno también se termina repitiendo o no. Pero el disparador de este nuevo texto estuve muy interesado leyendo y buscando material sobre antropología y en particular las diferentes especies humanas a lo largo del tiempo. Y en los últimos 10 años hubo un salto extraordinario en lo que se sabe sobre, por ejemplo, la relación que hay entre el Homo sapiens y la herencia genética dejada por nuestro intercambio con otro tipo de ser humano que fue el Homo neanderthalensis, y en
en esas lecturas encontré el dato de que hace aproximadamente 300.000 años había 6 o 7 especies diferentes de seres humanos conviviendo en diferentes lugares, algunas chocándose entre sí, otras no. Y me pareció interesante pensar un texto que le diera voz a esos seres humanos ligeramente distintos a nosotros, con algún tipo de recurso más bien cercano a la poesía. Eso es lo que estoy elaborando como novela ahora. ¿Y la última novela te pasó lo mismo que a Sebastián con la última novela tuya? ¿Tardaste mucho? Con las 3 novelas se dio la coincidencia de que fueron 7 años de escritura entre las 3 superpuestos. Espero que eso no vuelva a repetirse nunca más. De todas maneras, a ver, escribir en ese tiempo, a mí me pasa esto, y en algún momento lo hablé con mi querida Tamara Kamensang. Un día estábamos hablando de qué era ser inteligente y llegamos a la conclusión, encontramos un punto de coincidencia. Yo creo que en este caso ella fue sencillamente muy humilde, porque me dijo: yo no siento que sea inteligente con velocidad, yo creo que soy inteligente con tiempo. Y yo me sentí muy identificado con esa frase. Yo siento que si me dan el tiempo suficiente, puedo hacer algo que esté bien. En la espontaneidad soy más bien un pavote. Por eso desconfío y por eso reescribo. Y hay algo del tiempo de escritura que para mí es muy importante. Sobre todo en el caso de estos 3 libros, a mí me interesaba trabajar con un cierto tipo de humor. Pero quería que ese humor tuviera un mínimo de perdurabilidad, que no me envejeciera los textos muy rápidamente. Vos viste que el humor tiene algo del momento. Y bueno, crecer con el texto, crecer física y mentalmente, con la experiencia junto con el texto, para mí contribuye a la escritura, sin duda. Te vas templando en las diferentes versiones de lo que sos como escritor a lo largo del tiempo. También vas viendo a lo largo del tiempo qué intereses perduran y cuáles eran caprichos del momento. De hecho, sobre todo, bueno, la Telepatía Nacional, que ahora no sé cuántas páginas tiene, pero debe tener, yo escribo breve, 120. La Telepatía Nacional fue un texto que en algún momento tuvo un borrador de 300 páginas. Y 300. más o menos 300 páginas el borrador, un poco más. Y bueno, a mí me encanta quitar. Entonces parte de ese tiempo transcurrido me servía para eso, para quitar y para poder ser un poquito inteligente a cuentagotas y cuando me saliera y no en lo inmediato. Bueno, y Sebastián, ¿en qué proyectos estás? Quiero hacer el chiste. No, los neandertales. No. ¿Me puedo frenar la novela Roque? Si la escribo rápido, capaz que. Yo por lo Igual no pasa nada, podemos escribir sobre el mismo tema. Hace un par de años, perdón, Sí. interrupción, pero Hace un par de años vino un gran amigo, Ezequiel de Rosso, me dice: están escribiendo una novela sobre el mismo tema que vos. Que era La jaula de los zonas de Gamerro. Y dije, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos. ¿Entendiste? Sí, me pareció muy interesante. Pero dije, bueno, que cada uno haga lo suyo y ya. Así que avanti con los neandertales. Bueno, entonces, neandertales. Se llama así, los neandertales. No, yo tengo una novela terminada. Bueno, supongamos que está terminada, estoy corrigiendo. Que sale el año que viene. Que es una novela que yo tengo mi sensación es que la escribí rápido, pero me voy a dar cuenta que la empecé a escribir hasta que se publique van a haber pasado 4 años y medio, con lo cual no es tan rápido. Pero bueno, es la mitad de lo que me llevó Sherpa. Empecé a escribir, el primer archivo estaba fechado en
febrero del 19. Y es curioso porque en ese primer archivo se hace referencia a una pandemia. La pandemia empezaría, El 2020. sí, en diciembre del 19, digamos, o sea, casi un año después. Yo me enteré en marzo. Decidiste encender la tele. No, sí, no, es que aquí en realidad la cuarentena comenzó en marzo del 2020, claro. Después tuve que como que bajarle todo el tono a todo lo que tenía que ver con pandemia porque parecía como una novela muy oportunista de hubo una pandemia, escribí sobre pandemia, pero juro que había arrancado antes de eso. Y es una novela... a mí hay gente que me puede ayudar, hay gente que me lee y me ayuda en estas cosas. A mí me cuesta mucho saber cuál es el tema de mis novelas. Creo que no tienen tema. Tienen estructura, tienen una historia quizá, pero no sabría cuál es. Alguna vez me dijeron, alguien me estaba ¿Pero diciendo... sabés cuál es el germen? Porque escribiste No, 20 sí, hojas y sí, no. dijiste acá. No, perfectamente sé, en esta que todavía está inédita, hay algunos episodios o imágenes. Hay, por ejemplo, en un momento ahora hace tiempo que no, yo fui periodista muchos años, y todavía cada tanto me salía, ahora hace ya unos años que no, pero cada tanto me salía algún trabajo vinculado con mi antiguo oficio periodístico, y el señor que era jefe mío en un momento me dijo, una empresa necesita de que alguien vaya a Brasilia a cubrir un evento, no sé qué. Digo, bueno, vamos. Me pagaban el pasaje, conocía Brasilia, que es una ciudad, uno si no iría de vacaciones a Brasilia, y es realmente una ciudad... Hizo Niemeyer. Claro, desde Niemeyer y ya me voy a acordar, no, en algún momento me voy a acordar el otro. Lucio Costa. Lucio Costa. Para eso lo tenemos a Roque. Claro. Y hay un tercero que es el paralizador. Ya veo que salió. Te vas a acordar. Burle Marx. Exacto, Burle Marx. Bueno, es una ciudad absolutamente sorprendente, digamos. Entonces, es una ciudad pensada desde cero y con un criterio estético muy particular y muy impactante. Entonces, bueno, acepté ese trabajo y recorriendo Brasilia en poco tiempo libre que tuve, en un momento me encuentro con un carpincho a la orilla de un río. Ya sé, tenemos carpinchos acá a 20 kilómetros también, pero a mí me pasó que me lo encontré en Brasilia, el carpincho, y esa es una de las imágenes que germinaron, digamos, hacia la novela. La novela no la voy a spoiler demasiado, pero como dije, está escrita un poco en contra de Dos Sherpas en el sentido de tratar de alejarme de ese mundo y de esa forma, todo lo que pude. Está más un poco lo que decía Roque. Por cierto, quiero destacar las dos voces que él primero mencionó, la voz del secretario del señor Amado en la telepatía y la voz que narra la primera parte de Las Madres son dos voces absolutamente extraordinarias. Además de que la que dirigió el secretario del señor Amado es muy graciosa además. Pero bueno, es una novela que la empecé a construir sobre voces, ¿no? En principio sobre una sola voz, esa única voz se transformaron en 25 páginas de un personaje que solo hace preguntas. O sea, son 25 páginas de una pregunta tras de otra. O sea, no hay ninguna afirmación, todas las frases están entre signos de pregunta. Ese es un capítulo de la novela, después hay otra voz que la responde, hay otra voz que en una especie de velatorio hace un panegírico, y esos son los tres puntales de esa novela, que después tiene otros capítulos en tercera persona. Esto se supone que saldrá a mediados del año que viene. Y después, a raíz de lo que contaba hace un rato, de que la ciencia médica me compelió a salir a caminar, comencé un proyecto muy alejado de todo lo que vengo haciendo, que es que empecé a llevar una suerte de diario de esas caminatas, que son en el Parque Centenario. El Parque Centenario es un lugar muy particular porque, además de ser un parque, tiene un hospital oncológico, un museo de ciencias naturales, el laboratorio Pasteur, donde se vacunan y se sacrifican perros, una feria de libros usados, un lago con patos. Es un lugar que tiene una gran diversidad de intereses. Yo voy debería ir 4 veces, pero voy 3, a veces una vez por semana. Me duele mucho la rodilla derecha, tengo este problema. Voy y camino alrededor del parque, y después de esas caminatas vuelvo y escribo. Y a veces vuelvo y escribo cosas siempre restringidas, o intento restringirlas a lo que ocurre en el parque. No quiero hablar no hablo de mis hijos,
en el trabajo, ¿no? En general trato de circunscribirlos a lo que ocurre en el parque. Y en algunos lugares, tengo que decidir esto, ya saben que uno de los problemas que tengo después es cómo ordenar la información, pero hay una segunda voz que estoy yo, que escribo, yo, que está el que escribe, Sí. yo es mucho decir, pero está el que escribe el diario, En primera. sí, y hay otro narrador que habla en primera del plural, habla de nosotros, una especie de nosotros más estático, que comenta lo que el otro escribe. En un momento, por momentos desaparece. Y después vuelve y sigue comentando. Así que esos son los dos proyectos. Uno ya está finalizando, estoy en etapa de corrección, y el otro está como todavía en etapa de plena escritura. No sé en qué terminará, quizá no termine en nada, quizá vuelvo hoy y borro. Lo ponemos a votación. ¿Quién quiere que borre? Bueno, esos son los proyectos escriturales. Bueno, ¿alguien quiere hacer una pregunta? Una o dos preguntas y ya terminamos. Nos despedimos. Quisiera decirle algo a Roque, que soy muy lectora y relectora de su obra, y bueno, a mí me parece que ese trabajo de la escritura se nota cuando nosotros leemos, ¿no? En el placer que nos produce que sea todo tan ajustado y perfecto. Yo no sé si conocen el método Feldenkrais, que es un método sueco de autopercepción por el movimiento, y siempre que leo a Roque lo relaciono con eso. Uno, la docente sugiere movimientos, consignas de movimientos que se hacen muy lentos para poder percibir, pero apuntan a registrar qué patrones tenemos y ver si son más cómodos o más interesantes otros patrones. Se hace muy tranquilo y uno puede, al bajar el tono muscular, percibir... Hay una disciplina parecida, ¿cómo se llama? Hay una... Yo conozco señor... esta, que es la que practica. Ya me voy a acordar. La Gestalt. Este es Feldenkrais, que es un método de un señor sueco que se llamaba Feldenkrais. Se usa, sí, las bailarinas adoran eso. Bueno, la cuestión es que al recorrer con la lectura de las novelas de Roque, a mí me parece que nos hace como lectores hacer ciertos movimientos que no se parecen a nada, que cuestionan los patrones y a la vez te traen un patrón nuevo, y es muy placentero, y a la vez que son muy divertidos, no es la palabra divertido, es muy gracioso, hay como momentos de estridencia, de gracia, de humor, pero es muy sutil. Y lo que quería decir yo, bueno, es que uno siente, vos hablabas del movimiento y del sedimento. Justamente cada vez que yo relaciono tu novela con ese método, que se lo cuento a mis amigas, o tenés que leer esto porque se parece a esto, la profe nos da un movimiento que tratamos de hacer. No hay competitividad, no hay un ideal de postura o de movimiento, sino es ver, y bueno, y leyendo a Roque uno ve a dónde va, pero uno hace el movimiento, pero abajo hay un montón de saberes, conceptos, ideas, que yo sé que la profesora lo sabe, y que a nosotros nos sirven y nos hacen pensar o cambiar cosas o ir a lugares desconocidos, y bueno, y yo siento que debajo de la escritura de Roque hay todo un montón de cosas, un sedimento que quizá es todo lo que él trabajó y leyó y buscó y quiso poner y sacó, pero que eso está y hace como un eco arriba, ¿no? Entonces, bueno, y que la carnadura, lo que vos decís de las voces, para mí eso le da muchísima carnadura, porque es como que conocemos a los personajes perfectamente, pero por su conciencia y su ideología. Y no son estereotipos, ¿no? Es muy sutil. Entonces es muy fascinante de leer y de conocer esos personajes que no están estereotipados, y sin embargo los podemos ver perfectamente a nivel altamente político. Son novelas
en el buen y hermoso sentido de la palabra, altamente política. Bueno, yo quizás te lo quise decir porque una vez escuché que Martín Cohen decía que así como nosotros venimos a ver qué dicen los escritores, a veces a los escritores les gusta saber qué dicen o qué piensan o qué sienten los lectores. Entonces te quería agradecer tu escritura, espero la próxima y no me importa el tema, porque a mí lo que me gusta es lo que él hace con los temas, aunque son súper curiosos, interesantes los temas. Te agradezco de corazón estas palabras, me emociona mucho. No, a mí me emociona. Y es la primera vez que alguien compara lo que escribo con un movimiento, lo cual voy a llevar en el corazón por mucho rato. Así que en serio, muchas gracias. Técnica Alexander, te quería decir yo. ¿No la conoces? Ah. Técnica Alexander es algo parecido a eso. Bueno, ¿alguna más? Una más y terminamos. El poncho. Bueno, nos vamos entonces. Gracias a todos. Muchísimas gracias. No, gracias por lo que nos da. Por lo que nos da.